Bueno, pues buenas a todos. Vamos a empezar a hablar sobre la simbología de soldadura. Otra de las cosas que viene en el tema 4, que son muy importantes no solamente para este curso, sino para el próximo y para vuestro futuro profesional, y que como prácticamente todo lo que estamos viendo en este tema 4 son aspectos comunes a todos los procesos de soldadura. Nos va a dar igual estar soldando con electrodo, con TIG, con oxidacetilénica, que estos conceptos que estamos viendo en el tema 4 son comunes a todos, bien sea lo de las juntas soldadas, bien sea lo de los biseles, bien sea lo de posiciones de soldadura, metalurgia, etcétera. Bien, hoy nos vamos a adentrar en el tema de la simbología de soldadura. Hay que tener claro que nosotros nos vamos a enfrentar el día de mañana a una lectura de planos, que de hecho estaréis trabajando en vuestro módulo de interpretación gráfica. Y en esos planos, aparte de venir representaciones de piezas, acotaciones para que, no, para que tengamos información sobre las dimensiones de dicha pieza, nos vamos a encontrar también aspectos relacionados con la soldadura y ya que estáis en un ciclo formativo que se llama soldadura y calderería, pues qué menos que conocerlo. Normalmente en los planos no vamos a encontrar una información detallada de manera escrita. Es decir, en ningún sitio de un plano nos va a venir que tenemos que utilizar un determinado electrodo de 6013 basándonos en una determinada norma, la longitud de que va a tener que tener la soldadura, dónde voy a tener que soldar exactamente, qué espacio va a haber entre una soldadura y la siguiente, qué tipo de bisel voy a tener que realizar para preparar la soldadura, si es en V, si es en U, si es con bordes rectos. Dentro del bisel en V, por ejemplo, qué tipo de ángulo, si le doy 60 grados, si le doy 70 grados, si necesito hacer una soldadura de 3 milímetros de espesor, de 6 milímetros de espesor, toda esa información, que es muchísima y muy extensa, no viene escrita, porque imaginaros que en un plano hubiera 6 tipos de soldadura diferente y tuvieran que escribir toda esa información de las 6 soldaduras, pues sería prácticamente imposible. Entonces todo eso se reduce a un símbolo, ¿vale? Todo eso se reduce a un símbolo que tenemos que conocer para saber interpretarlo, saber leerlo consecuentemente saber cómo debemos de soldar atendiendo a esa norma, atendiendo a ese plano que estamos leyendo. Cuando yo voy a realizar un símbolo de soldadura, eh, o cuando yo voy a representar una soldadura, tengo dos maneras de representarla, ¿vale? Gráficamente, que sería como aparece el cordón en la realidad, es, puede, puede aparecer en algunos planos, pero no es para nada lo habitual. Y luego la representación simbólica, ¿vale? Que como dice aquí, es un símbolo lo que nos señala, lo que nos indica donde van a aparecer las características del cordón que tengo que soldar. Cuando hablo de símbolo de soldadura, lo que me voy a encontrar es esta flecha que tengo aquí abajo, ¿vale? Se va a tratar de una flecha, ¿vale?, que va a estar apuntando hacia la zona soldar, ¿vale? La flecha va a estar apuntando a la zona en la que se va a encontrar la soldadura. Va a aparecer una línea a continuación de la flecha que se llama línea de flecha. Luego va a aparecer una línea horizontal que se llama línea de referencia, ¿vale? Y luego, rodeando esa línea de referencia, bien sea por arriba, bien sea por abajo, a la izquierda, a la derecha, van a aparecer determinados símbolos, que es lo que vamos a estudiar hoy en este vídeo y en esta explicación, en esta videollamada, ¿vale? Entonces tenemos claro que tenemos una pequeña flecha que estará apuntando hacia el lugar donde se va a ubicar el cordón de soldadura, que seguida de esa flecha va a aparecer lo que llamamos línea de flecha, que va a estar inclinada, ¿vale? Y luego va a aparecer una línea totalmente horizontal que se va a llamar línea de referencia. Y rodeando esa línea de referencia van a aparecer una serie de información que vamos a ir estudiando detenidamente. Esta sería la representación gráfica de la que hablábamos aquí, ¿vale? Representación gráfica, esta que tenéis aquí. Y esta sería más bien la representación simbólica, en la que veis que no está dibujado ningún cordón de soldadura, sino lo que aparece es un símbolo con determinada información. Yéndonos a lo más complejo, y no os asustéis porque va a ser difícil, pero no vamos a incluir tanta información. Pero yéndonos a lo más complejo, un símbolo de soldadura podría incluir tanta información como tiene este, ¿vale?
Todos los textos que vienen alrededor son explicaciones, ¿vale? Que le podéis echar un vistazo, yo os lo voy a explicar en las próximas diapositivas. Pero bueno, sería la flecha con su línea de flecha, la línea de referencia y toda la información que le rodea, ¿vale? Vamos a empezar a ver qué tipo de símbolos, qué tipo de información rodean o acompañan al símbolo de soldadura. Recuerdo que el símbolo de soldadura va a ser la flecha con las líneas, ¿vale? Y rodeando ese símbolo de soldadura van a aparecer una serie de símbolos, ¿vale? Una serie de información. Vamos a empezar por los llamados símbolos elementales. Los símbolos elementales van a ser los que nos van a dar información de cómo tiene que ser la preparación previa de los bordes, de los biseles, ¿vale? Si os acordáis ayer, en el vídeo la videollamada que hicimos ayer, estuvimos hablando de que había que preparar las soldaduras y que formas de prepararlas era pues, a través de la limpieza, a través de las reparaciones, a través del precalentamiento. Había muchas maneras de preparar el material base. Y que la más importante habíamos dicho que una de ellas era la preparación de biseles. Pues bien, estos biseles vimos ayer que podían ser de muchos tipos. Podían ser biseles rectos, es decir, a los que no se le había hecho absolutamente nada, tal y como los encontrábamos en el almacén, pero luego esos biseles, cuando tenían cierto espesor, para poder conseguir penetración total de la soldadura, necesitábamos trabajar sobre ellos. Y había biseles en V, biseles en K, biseles en X, biseles en J, había un montón de biseles que vimos ayer, ¿vale? Pues bien, esto va a ser una de las informaciones que a nosotros como soldador nos van a tener que dar a la hora de soldar, para saber cómo tenemos que preparar el bisel, ¿vale? Para saber si es un bisel en X, como el que tenéis aquí, que estoy señalando con el cursor del ratón, si es en U, que acordaros que en U era cuando las piezas eran muy gruesas, ¿vale? De mucho espesor. Entonces, para evitar que en la coronación, en la parte de arriba de la soldadura, hubiera mucha separación que nos obligara a gastar mucho electrodo, en vez de en V se hacía en U cuando tenían mucho espesor. Tenéis biseles en V, biseles en K, etc. Aquí, pues bien, ¿cómo nos dan en el símbolo de soldadura, cómo voy a encontrar esta información de cómo es el bisel? ¿Vale? Es decir, ¿cuáles son los símbolos elementales que me van a dar información sobre cómo debo de biselar las piezas? Pues son estas, ¿vale? Aquí hay un montón, son sencillas porque se identifican con la forma que tienen, pero ya os anticipo que no es necesario aprendernos todas, ¿vale? Quizá las más interesantes van a ser, pues por ejemplo, esta que tenéis aquí, que es la de bordes planos, porque es cuando no tengo que hacer ningún biselado, ¿vale? Sino que los bordes son rectos, ¿vale? Esta también va a ser interesante, la de a tope en V, cuando voy a soldar a tope con forma de V, porque lo vais a encontrar también en muchas ocasiones, ¿vale? En Y va a ser cuando sea en V con talón, ¿vale? Pone aquí tacón con talón. Es decir, cuando dejábamos esa parte de abajo de las piezas sin biselar, para evitar que se descolgara el material fundido, ¿vale? Para evitar que goteara el material. Entonces, era cuando era una V, pero con taloncito. Pues esta, que en forma de Y también va a ser interesante. Y otra de las que va a ser, sobre todo más utilizadas, va a ser este triangulito que veis aquí, ¿vale? Este triangulito que veis aquí, que nos va a indicar que es una soldadura en ángulo, ¿vale? Es decir, a tope con bordes rectos, a tope con bordes biselados en V, a tope con bordes biselados en Y, es decir, en V pero con un talón, y soldadura en ángulo. A partir de ahí hay, como veis, muchísimos tipos de soldadura que son muy intuitivos, ¿vale? En U con talón, a W porque se hace una U por las dos caras porque puedo soldarlas por las dos caras, hay infinidad de símbolos, ¿vale? Pero con que os quedéis con esos cuatro que os he comentado, yo creo que es más que suficiente, ¿vale? Tengo aquí preparado un archivo para ir un poco jugueteando con él, ¿vale? En Photoshop. Y lo que sería el símbolo de soldadura es este que aparece aquí en rojo, ¿vale? De manera que, por ejemplo, cuando yo voy a soldar a tope, es decir, una pieza al lado de la otra, formando 180 grados, como lo que veis aquí, esta sería una pieza y esta sería otra, yo el símbolo de soldadura lo ubicaría ahí porque va a ser la zona de soldadura, ¿vale? Luego ya veré si tengo que extender el cordón por arriba, por abajo o por los dos lados, ¿vale? Eso ya lo veré algo. Pero ahora lo que tengo que decirle es cómo va a ser esos biseles, que es de la primera parada que hemos hecho con el autobús. Primera parada, ¿cómo tienen que ser esos biseles? ¿Van a ser bordes rectos? Pues tendría que poner ese símbolo así. Dos líneas paralelas, ¿vale?
son bordes rectos, bordes sin preparar, bordes tal y como vienen en la imagen, ¿vale? Tal y como vienen de fábrica. O voy a hacer un bisel en V, pues tendría que colocar ahí ese bisel, ¿vale? Ese símbolo. O voy a hacer una soldadura en V pero con talón, es decir, en Y, pues sería ese otro símbolo de ahí, ¿vale? Voy colocando encima de la línea de referencia, bueno, luego veré que puede ser encima o puede ser debajo, pero para que me entendáis, sobre la línea de referencia voy a ir colocando los que llamamos símbolos elementales que nos van a dar información de cómo es el bisel, ¿vale? Sobre esta línea podría ir este símbolo, este triangulito aquí, ¿vale? Os lanzo un poco esa pregunta. ¿Podría ir ese símbolo? Bueno, pues ya os anticipo que no, porque si os acordáis de lo que os acabo de decir, ese símbolo nos está diciendo que es una soldadura en ángulo y aquí no hay una soldadura en ángulo, ¿vale? Aquí es una soldadura a tope. En ángulo tendríamos que irnos a colocárnoslo ahí, ¿vale? Ese sí que sería una soldadura en ángulo porque están las dos piezas formando 90 grados, ¿vale? Pero en cambio esta no podría ser en ángulo, tendría que ser cualquiera de las otras, ¿vale? O sea, símbolo elemental nos dice cómo va a ser el bisel, ¿vale? Aquí veis otro ejemplo, bordes rectos, bordes en V pero solamente echa la V a una de las piezas, en V pero se deja un pequeño, ¿vale? Se deja un pequeño talón sin biselar, en U con un poquito de talón y en ángulo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Bien. Me voy al segundo apartado, segunda parada del autobús en el que nos hemos montado hoy, con la letra B, símbolos suplementarios. Es decir, yo ya sé cómo es el bisel, ahora voy a dar una serie de información acerca de cómo tiene que ser el cordón de soldadura, la superficie de soldadura. Es decir, una vez que termine la soldadura, cómo debe de quedar. Esa soldadura tiene que quedar plana, esa soldadura tiene que quedar cóncava, ¿vale? Tiene que quedar convexa. Esa información también nos la puede dar el ingeniero o el arquitecto en los planos y yo tengo que, como soldador, tengo que saber interpretarlo y tengo que saber ejecutarlo, por supuesto, ¿vale? Tengo que saber hacer un cordón plano, tengo que saber hacer un cordón cóncavo, convexo, etcétera, ¿vale? Aquí tendríais, ¿vale? Cuando es un cordón plano es una línea horizontal, cuando es un cordón que tiene que quedar convexo, pues se hace una pequeña línea convexa con la curvatura hacia abajo y cuando es cóncava con la curvatura hacia arriba, ¿vale? ¿Y cómo quedaría eso sobre la soldadura? Bueno, pues acudimos nuevamente a nuestro dibujito, ¿vale? Y si por ejemplo he elegido bordes rectos, ya que lo tengo aquí, ¿vale? Lo siguiente sería estos símbolos suplementarios, colocarlos sobre el símbolo elemental, ¿vale? De manera que, por ejemplo, si quiero que quede convexo, sería colocar ese símbolo ahí encima, ¿vale? Si quiero que quede cóncavo, sería colocar este símbolo encima del símbolo suplementario, del símbolo elemental, perdona, símbolo suplementario encima del símbolo elemental. Y si quiero que quede plano, pues sería la línea, ¿vale? Que ahora no me la quiere coger, ¿vale? Ahí sería la línea, ahí encima. Perfecto. Bueno, pues eso sería todo, ¿vale? Se puede incluir mayor información, ¿vale? Estos rectangulitos que son respaldos de soldadura o separadores, ya os lo explicaré cuando lleguemos a clase con calma, ¿vale? No me quiero meter mucho con ello porque no os quiero liar. Nos vamos a quedar con los tres de abajo, que yo creo que es más que suficiente, ¿vale? Bien, tercera parada que vamos a hacer sería el apartado C, en el que vamos a hablar de la posición de soldadura. Es decir, cuando yo me encuentro, por ejemplo, este dibujito que tenéis aquí a la izquierda que acabo yo de seleccionar en color azul, os vais a encontrar con que esto es una soldadura a tope, porque hay dos piezas formando un ángulo de 180 grados, una pieza al lado de la otra, ¿vale? Y la línea que separa ambas piezas, ¿vale? Ya sabéis, lo acabamos de decir, que el símbolo de soldadura se colocaría flecha sobre el sitio donde va a ir el cordón, pero aquí me encuentro con una duda, es decir, sueldo por arriba o sueldo por abajo. ¿Extiendo el cordón aquí arriba o extiendo el cordón aquí abajo? Pues eso va a ser otra información que nos va a aparecer en el símbolo de soldadura y que nos va a aportar
el delineante, el ingeniero, en los planos, ¿vale? De manera que, acordaros que esta línea horizontal que está en el símbolo se llama línea de referencia, ¿vale? Vale, pues todo lo que vaya encima de la línea de referencia, todo lo que vaya encima de la línea de referencia hace alusión al otro lado de la flecha, a lo que se va a hacer al otro lado de la flecha, ¿vale? Y todo lo que vaya debajo de la línea de referencia, es decir, la línea de referencia, soy pesado pero lo repito, la línea de referencia es esta línea horizontal que estoy eh, señalando con mi cursor, ¿vale? Todo lo que haya debajo va a ser referido a todo lo que tengo que soldar, todo lo que tengo que tener en cuenta cuando voy a soldar por el mismo lado que el que apunta la flecha, ¿vale? Viene aquí representado. Si está encima es el otro lado y el otro lado es este, evidentemente. Y cuando va representado abajo es el lado de la flecha y el lado de la flecha, por supuesto, es pues donde está la flecha. Es aquí, ¿vale? Yo siempre he pensado que esto es un poco lioso, ¿no? Porque nuestra mente tiende a pensar que lo que va encima es lo que va en la flecha y lo que va abajo pues sería lo que va abajo, ¿no? Lo que va encima y lo que va abajo abajo. Bueno, pues de alguna manera nos tenemos que acordar que es al revés, ¿vale? Lo que va encima de la línea de referencia es al otro lado de la flecha, lo que sucede en cuanto a soldadura se refiere al otro lado de la flecha y lo que estamos trabajando en la parte de abajo de la línea de referencia es el lado donde está apuntando la flecha, ¿vale? Lo mismo ocurre con las soldaduras en ángulo, ¿vale? Este sería el lado de la flecha, ¿vale? Todo lo que ocurra en la parte derecha, por así decirlo, es el lado de la flecha y por lo tanto va en la parte de abajo de la línea de referencia, en la parte de abajo, ¿vale? Y todo lo que ocurra al otro lado de donde está señalando la flecha, es decir, aquí en el lado izquierdo, todo lo que ocurra aquí, las soldaduras que vaya a hacer aquí, ¿vale? La información de estas soldaduras va a aparecer en la parte superior, encima de la línea de referencia, ¿vale? Vale. Os voy a poner una serie de ejemplos para intentar aclarar o clarificar esto de las posiciones de soldadura. Vamos con los ejemplos. Entonces, por ejemplo, esto sería una soldadura a tope, ¿vale? Como la que ya estáis acostumbrados a ver, una pieza al lado de la otra formando 180 grados. En la parte de arriba aquí lo llaman lado posterior, el otro lado de la flecha, ¿vale? Es decir, lo que ocurre del otro lado de donde está la flecha, y la parte de abajo del lado de la flecha. En ángulo, lo acabamos de ver en la anterior diapositiva, todo lo que ocurre arriba es el lado eh, posterior, por aquí pone el lado posterior, el otro lado de la flecha, y lo que pongamos abajo es lo que soldemos del lado donde está apuntando la flecha, ¿vale? Aquí este es exactamente el mismo ejemplo, ¿vale? Que hemos visto en la anterior diapositiva. Y en la soldadura de solape o traslape, que también la tipología del solape, traslape lo vimos ayer, exactamente lo mismo, ¿vale? Si estoy aquí apuntando en la flecha, todo lo que vaya a soldar aquí, en el lado donde está la flecha, va abajo, y todo lo que vaya debajo, ¿vale? Todo lo que vaya en el otro lado del solape, aquí, donde está el cursor, va a ir encima de la línea de referencia, ¿vale? En la parte superior. Veis aquí más ejemplos, ¿vale? Ya con la soldadura realizada para intentarlo clarificar, ¿vale? Si yo me encuentro un plano en el que aparece esto que tengo aquí en la parte superior izquierda, ¿vale? Donde tengo una soldadura en ángulo en la parte de abajo de la línea, quiere decir que tengo que soldar en ángulo, porque tiene el triangulito, y tengo que soldar en el lado de la flecha, porque está en la parte de abajo. Está en la parte de abajo, entonces tengo que soldar en el lado donde está la flecha, aquí, y es donde sueldo. ¿Veis en el dibujo de abajo? Es donde he soldado, en el lado de la flecha, porque estoy abajo. Pero en cambio, si me voy aquí a la parte derecha, ¿vale? Aquí el triangulito me sigue indicando que es una soldadura en ángulo. Seguimos trabajando con soldadura en ángulo, por eso es un triángulo, ¿vale? Pero ya no aparece debajo de la línea, sino que aparece encima de la línea. Y al aparecer encima de la línea quiere decir que voy a tener que soldar del otro lado de la flecha. Voy a tener que soldar en el otro lado de donde está la flecha. Es decir, no sueldo aquí, sino sueldo aquí, tal y como viene representado en el dibujo. ¿Vale? En el caso de que el triángulo apareciera tanto arriba como abajo, quiere decir que tengo que soldar tanto en el lado de la flecha como en el otro lado de la flecha. ¿Vale? De manera que tengo que soldar a la izquierda, tengo que soldar a la derecha, ¿vale? Y en el caso de que, por ejemplo, una disposición en cruz, pues a través de esta disposición, lo que me estaría diciendo es que
este símbolo me está diciendo que tengo que soldar aquí y tengo que soldar aquí. Y este símbolo me está diciendo que tengo que soldar aquí y tengo que soldar aquí. Es decir, tengo que soldar arriba y abajo de esta conexión y arriba y abajo de esta conexión, de manera que son las 4 soldaduras, ¿vale? Bien, ese sería el tercer apartado. Os recuerdo brevemente, ¿vale? Símbolos elementales nos dicen cómo tiene que ser el bisel, ¿vale? Símbolos suplementarios me dice cómo tiene que ser el cordón, plano, convexo, cóncavo, ¿vale? Posición de la soldadura, lo que está encima de la línea es el otro lado de la flecha, lo que está debajo es el mismo lado de la flecha, ¿vale? Y nos vamos con un apartado 4, un apartado D, que es las dimensiones de la soldadura, es decir, el tamaño de la soldadura. Bien, si me voy a mi simbolito, veo que tenía una disposición a tope, había colocado el símbolo de soldadura, había colocado el símbolo elemental de soldadura, que me decía que los bordes eran rectos, había colocado un símbolo suplementario, que como puede ser, por ejemplo, este, y al estar colocándolo encima de la línea, quiere decir que voy a tener que soldar por debajo de las piezas, del otro lado de la flecha, ¿vale? Voy a tener que soldar por aquí. Sería, por así decirlo, sobre cabeza, bajo techo, ¿vale? Si es que las piezas no se pudieran mover. Bien, pues lo siguiente va a ser decir las dimensiones de ese cordón, ¿vale? Cuando hablo de dimensiones del cordón me voy a estar refiriendo tanto a la longitud del cordón, es decir, lo largo que es el cordón de soldadura, el tiempo que estoy con el cordón de soldadura recorriendo la pieza, ¿vale? La longitud de soldadura, y también cuando hablo de dimensiones del cordón también me estoy refiriendo a su espesor, a lo ancho o lo gordito que es el cordón de soldadura, ¿vale? Entonces, para que nos quede claro y no se nos olvide nunca, todo lo que está relacionado con lo largo que es el cordón, con la longitud del cordón, ¿vale? Es decir, un cordón puede ser de 1 metro de largo, puede ser de 2 metros de largo, de 10 centímetros, puede ser de 20 centímetros. Todo lo que está relacionado con lo largo del cordón se va a colocar en la parte derecha del símbolo. En la parte derecha del símbolo. El 6 y el 10 está relacionado con la longitud de soldadura porque va en la parte derecha del símbolo, ¿vale? Y todo lo que va en la parte izquierda del símbolo, todo lo que va en la parte izquierda del símbolo se refiere a cómo de gordo es el cordón, cuál es su espesor, cuál es, ¿vale? Cuántas pasadas voy a tener que dar para que me entendáis, ¿vale? De manera que este 3 octavos, ¿vale? Este 3 octavos, 3 partido 8 son 3 octavos, nos está diciendo, porque probablemente sean 3 octavos porque lo estoy midiendo en pulgadas, vendrá de norma americana, ¿vale? Estos 3 octavos de pulgada se están refiriendo a cómo de gordo es el cordón, ¿vale? Cuál es su espesor, mientras que el 6 y el 10 al estar a la derecha es la longitud. Y aquí en este dibujo que tenéis a la izquierda, ¿vale? Es como viene representado, ¿vale? Bien, el 3 octavos no viene representado, pero sería, por así decirlo, lo gordito que es este cordón rojo, ¿vale? Cómo de gordo es, y sabiendo cómo de gordo es, ¿vale? Cuánto mide la garganta, por así decirlo, podría estar relacionado con la medición de la garganta. Sabría si tengo que dar una pasada, si tengo que dar 2 pasadas, 3 pasadas, las que fueran necesarias, ¿vale? Bien, me voy a centrar entonces en la parte derecha. En la parte derecha veo que hay un 6-10. 6-10, vale. Pues la que hay a la izquierda del guión nos dice cuál es la longitud del cordón. ¿Vale? ¿Veis aquí? El 6 hace referencia a cómo de largo es el cordón. ¿Vale? Y lo que hay después del guión se llama paso. Se llama paso. Y se está refiriendo a cuál es la distancia entre el principio de un cordón y el principio del siguiente. El punto inicial de un cordón y el punto inicial del siguiente. ¿Vale? Sería, ¿cuánto mide este cordón? 6. ¿Y cuánto espacio hay entre este cordón y este cordón? 4. Vale, entonces, como este cordón mide 6 y el espacio que hay libre, sin soldar, mide 4, 6 y 4, 10. Es decir, la distancia que hay entre el principio de un cordón y el principio del siguiente, el principio del cordón y el principio del siguiente es 10. Bueno, pues eso se llama paso y va a la derecha del guión. Y a la izquierda del guión es la longitud, lo que mide el cordón, ¿vale? Eso es sencillo. Veis aquí que el 10, lo que me está diciendo es de la mitad del cordón a la mitad del cordón. Es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Yo os estoy diciendo del principio del cordón al principio del cordón,
pero me da igual decir del final de un cordón al final del siguiente, porque si me voy al final de este cordón y mido hasta el final del siguiente, va a ser 10 también, porque tendría los 4 que hay de separación más los 6 que mide el siguiente cordón, porque todos estos cordones miden lo mismo. O sea, 6 y 4 o 4 y 6 vuelve a ser 10. Y si mido la mitad de mitad a mitad, vuelve a ser lo mismo, porque la mitad de este cordón será 3. Luego tengo el espacio sin soldar, que es 4, y luego tengo otra mitad de cordón que será 3, o sea, sería 3 más 4, 7, más 3, 10. ¿Vale? O sea, eso me da igual medir desde el principio, desde el final o desde el medio. Pero a esa distancia de 10, en este caso de 10, se le mide paso. ¿Vale? De manera que, resumiendo, estamos hablando de las dimensiones de la soldadura y tengo que tener claro que a la izquierda va lo grueso que es el cordón, el espesor del cordón, y a la derecha va la longitud del cordón. Y dentro de que a la derecha va la longitud del cordón, normalmente los datos van a aparecer con un guión. Lo que aparece a la izquierda del guión es la longitud del cordón de soldadura, lo que mide el cordón de soldadura, y lo que aparece a la derecha del guión va a ser lo que llamamos paso, que es la distancia que hay entre el principio de un cordón y el principio del siguiente. Principio de un cordón, principio del siguiente. ¿Vale? Esto es un ejemplo. El cordón mide 50 y luego entre medias, desde mitad del cordón a mitad del cordón, mide 100. De manera que iría a la derecha del símbolo, ¿vale? Me da igual que el símbolo esté aquí un poco enrevesado, va a la derecha del símbolo, antes del guión va el 50, guión y luego 100. Primero la longitud de la soldadura, guión el paso de la soldadura, que es la distancia entre el punto inicial y el punto inicial, o el punto medio y el punto medio del siguiente cordón. ¿Vale? Eh, vale, mira, aquí os pongo algún ejemplo para que veáis, cuando hablo de grosor del cordón de soldadura, ¿vale? Me estoy refiriendo a estas cosas, ¿vale? Cómo de ancho es el grosor, iría a la izquierda, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me está hablando de 3/4 de pulgada, y pues va a la izquierda. Toda la información que está relacionada con cómo de espeso, cuál es el espesor del cordón, cómo de gordito es el cordón, ¿vale? Cuántas pasadas tengo que dar, cuál es la penetración, cuál es, ¿vale? Todo eso iría, iría en la parte izquierda, ¿vale? Y luego me quedaría una cosa para ver por las dimensiones de la soldadura, que sería lo que está relacionado con el tamaño del bisel o está relacionado con el bisel, ¿vale? Y eso iría, no iría a la izquierda del símbolo, no iría tampoco a la derecha del símbolo, sino que va encima del símbolo, ¿vale? Por ejemplo, lo relacionado con cómo tiene que... Porque yo puedo haber dibujado aquí, por ejemplo, que es un bisel en V, ¿vale? Donde está el cursor del ratón. Esto es un bisel en V, sí, pero dentro de que es en V, ¿qué V? Una V así de abierta, una V así de cerrada. Vale, pues me dice que son 50 grados, entonces esos 50 grados van encima del símbolo, ¿vale? También encima del símbolo puede ir información sobre la separación entre piezas, ¿vale? Por ejemplo, como es este caso. Aquí me está diciendo que tengo una pieza A, una pieza B, que tengo una V hecha en cada lado, tengo una V, una X, preparación en X o preparación en W, es decir, he biselado por arriba y por abajo para soldar por arriba y por abajo, y me va a dar información sobre cuál es la separación de las piezas. Pues esa información de la separación de las piezas también va encima del símbolo, ¿vale? También va encima del símbolo. Es decir, resumiendo antes de pasar al apartado E, que el espesor del cordón mide 6 milímetros, ¿vale? 6 milímetros de espesor, es decir, a lo mejor tengo que dar 4 pasadas para conseguir eso. Todo lo que tenga que ver con el grosor del cordón, el espesor del cordón, a la izquierda. Que el cordón de largo mide 100, a la derecha. A la derecha, ¿vale? A la derecha. Esto, y antes del guión iría lo que mide el cordón, y a la derecha del guión iría lo que mide desde el principio de un cordón hasta el principio del que viene. Esto de 150 lo que me está diciendo es, como el cordón mide 100 y hasta que no empiece el siguiente hay 150, es decir, que entre cordones hay un espacio de 50, ¿vale? Desde que se acaba un cordón hasta que empieza el siguiente, habrá 50, ¿vale? Y luego este 60 grados es lo que me diría el ángulo de la V, el ángulo del bisel, e iría encima del símbolo, ¿vale? Aquí tengo un problema, y es que, ¿qué veis aquí raro? ¿Qué veis aquí raro? Lanzo también esa pregunta al aire.
Pues lo raro es que estoy diciendo aquí que son biseles rectos, que son bordes rectos, sin ningún tipo de preparación, y de repente pongo 60 grados. Aquí hay una incongruencia, ¿vale? Este símbolo no iría aquí, podríamos incluir a lo mejor un símbolo en V, ¿vale? Y ahora ya sí, ahora ya sabiendo que es un símbolo al que le he hecho una preparación de biseles, ¿vale? Una soldadura que va a requerir que a las piezas le haga unos biseles, ese bisel en V tiene un ángulo de 60 grados, que tendrá que tener 30 en una pieza y 30 en otra, para que 30 y 30 fueran 60, ¿vale? Y en definitiva esa sería toda la información que va a aparecer rodeando al símbolo de soldadura, ¿vale? El símbolo es lo que aparece en rojo, y rodeando a ese rojo nos aparecía cómo tiene que ser el bisel en V, cómo tiene que ser el acabado del cordón, convexo, qué longitud tiene el cordón, todo longitud es lo de la derecha, qué grosor tiene el cordón a la izquierda y separación entre piezas o ángulo del bisel en la parte arriba, ¿vale? Y acordaros que si va arriba de la línea, ¿vale? Si va arriba de la línea, voy a tener que soldar por abajo del otro lado de la flecha, y si estos mismos información estuviera situada debajo de la línea, estaríamos soldando o tendríamos que soldar en el lado de la línea, en el lado de la flecha, ¿vale? Es decir, en este caso, por aquí encima, ¿vale? Nada, para terminar, que sepáis que hay un conjunto de símbolos complementarios o indicaciones complementarias que nos van a dar más información todavía, ¿vale? Y en esto quiero que os quedéis con tres cosillas solamente. Una, que cuando hay un círculo aquí, quiere decir que tengo que soldar todo alrededor, y lo mejor es que lo veáis aquí, ¿vale? Imaginaros una viga en H que se suelda, una viga en H que está en vertical, ¿vale? Una viga en H que está en vertical y se suelda sobre una pletina horizontal, y quiero soldar todo alrededor de la viga, ¿vale? Pues incluyendo ese circulito que veis ahí, ya me está diciendo que tengo que recorrer toda la H por fuera. Tengo que ir recorriendo todas las caras de la H soldando, ¿vale? Eso significa todo alrededor, se llama todo alrededor, ¿vale? Es ese circulito que hay. Eso sí que quiero que os quedéis con ello. Otra de las cosas que quiero que os quedéis con ello es esta bandera, se llama bandera, y también va en la esquinita, ¿vale? Y quiere decir que esa soldadura se tiene que hacer en campo. Eso es importante porque normalmente nosotros como soldadores es probable que trabajemos en un taller, pero habrá determinadas soldaduras en las que porque las dimensiones de las piezas son muy grandes y es necesario montarlo en campo, porque si no a lo mejor las piezas no salen por la puerta del taller, o es difícil transportarlas, o es difícil meterlas a su ubicación definitiva, por peso o por tamaño o lo que sea. Entonces hay algunas soldaduras que vamos a tener que soldar en campo, ¿vale? Pues estas soldaduras las vamos a representar con una bandera. Todas las soldaduras que tengan una bandera las vamos a tener que hacer en campo en vez de en la nave, en vez del taller, ¿vale? Y para terminar, que sepáis que hay otra información adicional. Estas dos de aquí abajo no me interesan mucho, los insertos y los respaldos, pero hay una información también complementaria que puede ser importante, que se llama es la cola, la información de cola, que a ver si tengo por aquí algún ejemplo a lo largo del tema. Bueno, aquí mira, ¿veis? No sé si lo veis muy claro. Aquí se hace como una cola, como una especie de V, ¿vale? Como si fuera una llavecita. Y aquí se ponen otras, ¿ves? Las especificaciones, o los procesos de soldadura. Ahí es donde iría información, por ejemplo, sobre qué norma tengo que aplicar, ¿vale? Si tiene que ser, tengo que soldar atendiendo a una norma AWS, que acordaos que era la americana, o una norma UNE, que es europea. O a lo mejor incluso información sobre qué tipo de electrodo pues tengo que utilizar, ¿vale? Esa cola o sea, está reservada para ese tipo de información, ¿vale? Es información complementaria que a lo mejor no he podido incluir en ningún otro sitio, ¿veis? Mira, esa sería la cola, y aquí vendría escrito lo que sea, la norma UNE, EN, lo que sea, o AWS, ¿vale? La norma que aplica, o si un tipo de electrodo del E6013 o el E7016, lo que fuera, ¿vale? Bueno, os incluyo una serie de actividades, ¿vale? Que eso lo vamos a ver más adelante, para hacerlos con calma. Y nada, si tenéis cualquier duda sabéis que me podéis preguntar. Estoy disponible por Rayuela, por Classroom, por Educarex. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.